Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Y yo soy Mary y bienvenidos a este nuevo Wrap Up, el número 8, con 11 lecturas y que va de abril y mayo de 2022. Como en el resto de los Wrap Ups, estará dividido en secciones y podréis encontrar el minutaje de donde empieza exactamente cada sección por si solamente os interesa una de ellas. Asimismo, en la descripción y en el mensaje anclado podréis encontrar no solamente el enlace para poderoslo comprar en Amazon, sino también el enlace a la reseña cuando la haya, porque en el momento que publique este Wrap Up pues aún faltarán algunas reseñas como siempre. Recordad también que aunque tengáis encendida la campanita de YouTube, pues que no siempre avisa, por lo que estad atentos también a la pestaña de comunidad, donde como mínimo una vez a la semana pues os aviso de los últimos vídeos que he ido colgando. Pero independientemente tened en cuenta de que yo cuelgo un vídeo cada semana los miércoles y casi todos los domingos, así que bueno, tened en cuenta esto por si no os llegan los mensajitos de aviso. Y empezando por la ciencia ficción distopia, el primer libro es El libro del día del juicio final de Connie Willis, que pertenece a la saga de los historiadores de Oxford, como casi todos los libros de esta sección, tengo que decirlo también. Y que, bueno, ¿en qué consiste esta saga? Pues que existe el viaje en el tiempo y pasa en un futuro más o menos cercano, porque en realidad esta primera novela empieza en el 2054, aunque fue publicada en el 92. Y para mí, de momento, este sin duda es el mejor de la saga, teniendo en cuenta que en general todos son muy buenos y que además todos han ganado muchísimos premios. Es decir, 3 de 4 de los libros de esta saga han ganado el Nebula, el Hugo y el Ocus, entre otros premios. A mí este me gusta especialmente porque es de verdad el que me genera más empatía, y en este libro la protagonista es Kybrin, una chica muy joven, una historiadora que viaja al siglo XIV por primera vez para estudiar la Edad Media, y el otro protagonista es James Dunworthy, que es un profesor de la Universidad de Oxford y que está en contra de ese viaje porque considera que es un siglo muy peligroso y además la forma en la que se ha decidido este viaje pues no da las mayores garantías para ello. Además, o sea, paralelamente, tanto en el pasado como en el presente, pues se desatarán dos plagas paralelas. En el pasado la peste negra y en el presente otro tipo de plaga. Y es interesante porque ambos protagonistas están en una lucha contra el tiempo para poder superar todas estas adversidades y llegar pues a un final que sea más o menos positivo. Es una novela que ya os digo que ha ganado muchísimos premios, pero es que además es muy buena, y lo que me gusta de Connie Willis es precisamente su toque satírico de humor negro inglés, aunque ella es norteamericana, y que de verdad los personajes que tiene para dar este toque de comedia para mí son muy graciosos. Hay otra gente pues que le parece pesado, pero a mí personalmente me gusta muchísimo. El siguiente libro es el segundo de esta saga, por no mencionar al perro, y que los presento como entidades autónomas y no como pertenecientes a una saga como hago siempre, porque en realidad son libros que se pueden leer de forma autónoma, que simplemente pertenecen al mismo universo pero que presentan una trama que puede empezar y terminar en ese libro, y que de hecho si se lee el segundo o el tercero y el cuarto pues no pasa nada si no se ha leído los anteriores. Este libro tiene un toque muy diferente al anterior porque es claramente una comedia y que además está inspirada pues en las comedias de la época victoriana, que es donde transcurre la mayor parte del libro, en concreto en un libro de Jerome K. Jerome, de quien toma el título Connie Willis, por no mencionar al perro, porque es el subtítulo de este libro de Jerome. Y bueno, pues ya empieza con este toque loco porque el protagonista, Ned Harris, pues está sufriendo time lag, que es como una especie de jet lag, pero aún peor, y está muy confundido en todo lo que puede estar confundido, no solamente a nivel espacial, sino que ni siquiera entiende qué es lo que le están diciendo, lo que tiene alrededor, porque ha aparecido en Oxford pues una norteamericana hiperrica que ha decidido reconstruir la catedral de Coventry, y para ello pues tienen monopolizados a todos los historiadores de Oxford, que están mandando continuamente a viajar por el tiempo para saber exactamente cómo es esa catedral. Y claro, si se viaja muchas veces en un corto periodo de tiempo, los historiadores acaban desarrollando este time lag. ¿Qué pasa? Que al inicio del libro, pues una historiadora saca algo del tiempo de la época victoriana que no debería haber viajado en el tiempo, y Dunworthy, que es uno de los únicos personajes que permanecen del primer libro, teme que esto pues pueda cargarse el espacio-tiempo, a pesar de que en principio el espacio-tiempo pues tiene alguna forma de proteger todo esto, por lo que le dice a Ned Harris que devuelva este objeto al pasado, pero claro, como él está muy confundido, en realidad no sabe qué es lo que tiene que hacer, y llega al pasado, a la época victoriana, sin en realidad conocerla, porque él está especializado en el siglo XX y está muy desorientado.
Así que todas las situaciones cómicas se dan principalmente por esto, sobre todo al principio, y después por las situaciones que se generan cuando está intentando arreglar el espacio-tiempo. Y aunque parece todo absurdo y que no lleva nada, en realidad cuando llegas al final ves que todo sí tiene un sentido y que en realidad la comedia no es tanta. La verdad es que a mí es un libro que me ha gustado muchísimo también. El siguiente libro es otro de Connie Willis, por supuesto, que es la tercera parte de esta saga, El Apagón, y que en realidad forma un libro entero con la siguiente parte, que es Cese de Alerta, que son los únicos dos libros que se tienen que leer uno detrás del otro porque son en realidad un único libro. Y creo que eso es lo que genera el mayor problema de esta novela. Y es que, claro, no tiene final, porque en realidad es un libro dividido y avanza muy lentamente en una parte muy importante del libro, por lo que hay ocasiones en las que se puede hacer pesado sin dejar de ser interesante lo que cuentan. Que en este caso se trata de que la mayor parte de los historiadores están viajando a diferentes eventos de la Segunda Guerra Mundial y cuando se encuentran allí se dan cuenta de que quizás están influyendo en los eventos, aunque no lo tienen demasiado claro, y no dejan de suceder cosas que les impiden poder volver a su tiempo. Y esto se narran desde tres personajes principales, aunque hay uno que tiene muchísimo más protagonismo, que es Polly, y que ella en concreto pues está en el Blitz en pleno Londres. Luego está Eileen, que está a las afueras de Londres en una casa de refugiados de niños de Londres, porque se evacuaron muchísimos niños de allí cuando empezó a haber peligro de que pudiese haber un bombardeo. Y finalmente el tercero es Michael Davis, que precisamente quiere supervisar la evacuación de Dunkerque, pero no desde Dunkerque, sino desde Dover, que es donde salieron las barcas para evacuar a todo el ejército británico. Pero se ve atrapado de algún modo y acaba también en Dunkerque. Y bueno, aún no he leído Cese de Alerta, pero teniendo en cuenta pues que han ganado también muchísimos premios, imagino que lo que aquí veo que se hace pesado y demás, pues se verá compensado en el siguiente libro, que es donde va a haber la mayor parte de la acción. No sé, ya os diré. Y el último libro dentro de la ciencia ficción es Voz, de Christina Dalcher, que es uno de los libros que salieron en la lista de las mejores novelas distópicas y que, bueno, a ver, la premisa está muy bien, pero la ejecución no tanto. Y es que la premisa a mí me parece muy interesante cuando la leí, cuando estaba haciendo la lista de libros recomendados distópicos, porque parece pues bastante similar al El cuento de la criada, en el sentido de que transcurre en Estados Unidos y las mujeres pues progresivamente van perdiendo sus derechos y en el momento que empieza este libro únicamente pueden decir 100 palabras al día y llevan un brazalete que si se pasan de estas palabras pues les da una descarga eléctrica y por cada palabra extra que pasan pues les dan más y más y más descargas eléctricas. La protagonista es Jean McClellan, que es una neurolingüista que por supuesto pues era una mujer que estaba en lo más alto de su campo, era una de las mejores neurolingüistas y que de hecho estaba investigando un tratamiento para tratar la afasia, por lo que no deja de ser irónico que estuviese intentando curar la afasia y que a ella se le impida poder hablar en estos momentos. Por supuesto, esto es algo que le crea muchísima frustración porque además su marido, aunque no cree en este régimen puritano que se ha establecido, aunque ha ganado las elecciones democráticamente, trabaja para el presidente, por lo que ella se siente realmente atrapada. Sin embargo, al principio de la novela, el hermano del presidente sufre un accidente de esquí y su área de Wernicke, que es donde se encuentran pues, las funciones principales del habla, se ve afectada y se ve afectado por la afasia, por lo que recurren a ella para que siga con su tratamiento para poder curarlo. Y como veis, pues sobre el papel la premisa parece muy interesante, pero lo que pasa es que está mal ejecutada en muchos sentidos. No es un libro que se haga pesado por ello, es decir, o sea, se lee muy fácilmente y se lee muy rápido. Sin embargo, pues ves todos estos agujeros que hay en la trama y al final acaban molestando. Pero bueno, dejo en vuestras manos decidir si leerlo o no. Y ya entrando en el apartado de fantasía, terror, tengo que decir que solamente hay un libro, algo que no había pasado nunca, pero prometo resarcirlo en el próximo Wrap Up porque después de leer la saga de Connie Willis, pues voy a leer la saga de Brandon Sanderson del Archivo de las Tormentas que hace mucho tiempo que me pedís. Pero bueno, en este apartado nos encontramos con Gótico o Mexican Gothic en inglés de Silvia Moreno García, que es una novela que me ha gustado muchísimo porque recupera pues todas las ideas del terror gótico que tan famoso se hizo a finales del siglo XVIII y principios del XIX y que se ha ido renovando durante estos últimos años y la verdad es que lo traslada muy bien porque lo traslada
al México de los años 50, por lo que puede mantener una posición social de la mujer que le permita mantener los rasgos principales del terror gótico, a pesar de que la protagonista, Noemí Taboada, no es para nada una chica inocente que no se sepa espabilar, sino que es una chica muy inteligente y que viene de una nueva familia, forma parte de la socialite de ese momento, y su padre le pide al inicio del libro que vaya a visitar a su prima Catarina, que es prácticamente una hija para él porque la ha criado él, porque ha recibido una carta extraña de ella diciéndole que su marido la está envenenando. ¿Y qué pasa? Que su marido, de la familia Doyle, pues no lo conocen demasiado porque en realidad fue un matrimonio muy precipitado y Noemí acabará yendo a esta casa ominosa, abandonada en medio de la montaña de la zona rural de México, donde se encontrará pues cosas francamente extrañas y preocupantes. Recrea realmente muy bien todas estas atmósferas que se pueden encontrar en las novelas de Daphne du Maurier o incluso de Guillermo del Toro, que es con alguien que se ha comparado, y que además la autora es muy graciosa y hace unos tweets pues muy graciosos también. Por cierto, suscribíos. Y entrando dentro del apartado de los clásicos, contemporánea, miscelánea, empezamos con El nombre de la rosa de Umberto Eco, un libro que tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo y que no deja de ser muy interesante como está escrito, puesto que Umberto Eco hace una metaficción y escribe el libro como si fuese un suceso real que hubiese sucedido y que él recupera, y el escritor de este libro pues es un monje benedictino, Atzo de Melk, que recuerda los acontecimientos de su juventud cuando acompañaba a Guillermo de Baskerville, un franciscano, y cómo terminaron en una abadía italiana donde justo en el momento que llegaron empezaron a haber unos asesinatos en la abadía muy misteriosos que parecían tener algo que ver con la biblioteca que se encontraba allí, que se describe como la biblioteca más grande del momento, pero también la más misteriosa porque nadie puede entrar allí, ni siquiera los propios monjes benedictinos de la abadía. Esa biblioteca está siempre vigilada por un monje que se llama Jorge de Burgos, que a pesar de ser ciego parece que sea omnipotente y que esté siempre en todos lados. Y paralelamente, pues a toda esta trama de investigación que es muy interesante y que es lo primero que se sabe sobre el nombre de la rosa, tanto de la película como del libro, hay también toda la discusión teológica e ideológica entre las dos principales órdenes mendicantes de los franciscanos y los dominicos, y sobre todo también con el emperador del Sacro Imperio Románico Germano y el Papa de Roma de ese momento. Y claro, hay todos estos polos de poder que cada uno intenta absorber el poder y el control de la iglesia o terrenal de los reinos, por lo que a medida que Guillermo va investigando las muertes, encontraremos también todos estos elementos históricos que son muy interesantes. Hay momentos que la narración puede ser lenta, pero si te interesa todo esto, la verdad es que muy pocas veces se hace pesada. El siguiente libro dentro de este apartado es La abadía de Northanger de Jane Austen, que ya sabéis que Jane Austen es una escritora que me gusta muchísimo, sobre todo por su toque satírico en todo lo que escribe y lo muy diferente que es del resto de novelas que se consideran románticas de esa época, porque en realidad no se puede considerar que Jane Austen sea novela romántica per se, pero es que además esta novela tiene el plus de que también es una sátira de las novelas góticas que tan de moda estaban en este momento. Y la protagonista, Catherine Morland, pues es una chica de 17 años, que bueno, que es muy inocente y que se verá enfrentada pues a la realidad social, a la realidad victoriana, que no deja de ser una sociedad hipócrita, que se deja llevar por las apariencias, y ella es una chica inocente que no ha visto mundo y que no sabe hacer nada porque no tiene tampoco las aptitudes que tendría que tener una chica de su edad, por lo que se ve engullida por esta sociedad y engañada. A la vez, pues que espera encontrar en todo lo que le rodea lo que lee en sus propias novelas, especialmente con las novelas góticas que empieza a leer en la primera parte de este libro. ¿Qué pasa? Que al principio de la novela, pues va con unos amigos de la familia a Bath, una de estas ciudades donde se llevaban a cabo muchos acontecimientos sociales para la nobleza y la burguesía que no trabajaba, y allí conoce a Henry Tilney, que es como el hombre perfecto del que se enamora automáticamente con solo verlo por primera vez, pero conoce también a Isabella Thorne y a su familia, unos escaladores sociales que, como tienen pocos recursos económicos, pues intentan aprovecharse de todo lo que se encuentran. Y se generan sinceramente situaciones muy graciosas con este toque de humor que le da siempre Jane Austen. No es una de sus novelas más conocidas y de hecho es la primera novela que terminó, a pesar de que se publicó después de su muerte por problemas editoriales
anteriores que hubo, pero que realmente es muy divertida y la recomiendo muchísimo si os gusta Jane Austen. Es una novela que os tenéis que leer. Y finalmente el último libro dentro de este apartado es La mujer comestible de Margaret Atwood, que es la primera novela que publicó Margaret Atwood, aunque no la primera que escribió, porque escribió otra que no consiguió publicar. Bueno, es una novela extraña, se nota que es también su primera novela porque, bueno, tiene algunos problemas de narración que ella misma reconoce, pero aún así es una novela que está muy escrita, pero también muy extraña. Así que no es una novela que pueda recomendar a todo el mundo, pero así como experimentación de la forma de escribir, de hecho se considera una novela protofeminista porque es antes del movimiento feminista, pero la protagonista, Marian, en realidad empieza a tener problemas de identidad cuando se da cuenta de que ninguna de las opciones que tiene disponible como mujer para vivir su vida es adecuada, porque por un lado tienen la posibilidad pues de no casarse y de vivir su vida profesional, pero a principios de los años 60, que es cuando transcurre este libro, realmente las mujeres no tenían posibilidades de mejorar en sus lugares de trabajo y estaban condenadas a tener unos trabajos mediocres, mal pagados, sin poder escalar dentro de la empresa, porque claro, la mayor parte de las mujeres que están trabajando son amas de casa que se aburren, que trabajan unas horas y que no tienen este tipo de expectativas y además no son tomadas en serio por los hombres. Y la otra opción social que le da la sociedad es precisamente casarse y tener hijos y ser mantenida por su marido. Y claro, lo difícil es encontrar a una persona con la que estés dispuesta a pasar el resto de su vida sabiendo que realmente el divorcio tampoco es una opción en ese momento. Cuando se ve, pues, en medio de la situación sobre qué camino elegir, si seguir con su novio, si seguir con su trabajo, empieza a desdoblarse en el sentido de que su cuerpo empieza a hacer cosas de las que ella no es totalmente consciente, empieza a obsesionarse con la comida y a ver rasgos humanos en los animales que come y también en cosificar a las personas. Y ya entrando dentro de la sección del cómic, los primeros y por última vez, después de más de un año, nos encontramos con Los muertos vivientes de Robert Kirkman, que por fin he terminado, así que en estos próximos meses pues voy a acabar ya con los vídeos de Los muertos vivientes, y en concreto lo que he leído pues hace referencia al arco de la Commonwealth, que es el último arco, a pesar de que tiene poco más de 3 volúmenes, y que, bueno, son unos antagonistas muy diferentes, porque en realidad no son unos antagonistas que presenten una amenaza física hacia el grupo de Rick. La Commonwealth pues está dirigida por Pamela Milton, que se hace llamar gobernadora, y su sociedad pues refleja la sociedad que tenemos ahora, es decir, es una sociedad que está dividida por estamentos sociales, que hay la élite y hay la clase trabajadora, y además la élite se basa en la posición económica o el trabajo que tuvieses antes del apocalipsis, por lo que es una sociedad muy injusta, y cuando se encuentran con el grupo de Rick, que se rige por unos principios completamente diferentes, que básicamente se basan en la igualdad, pues se produce este choque, sobre todo por parte de la población oprimida de la Commonwealth, que ve que hay una opción mejor. Creo que es un arco que pasa de forma muy precipitada, me hubiese gustado que estuviese mucho más desarrollado, pero que creo en sí que es un buen final para The Walking Dead también. Pero bueno, ya lo analizaremos. El siguiente cómic es un manga que es Monster de Naoki Urasawa, que he tardado más de 2 meses en leer, porque claro, son 9 tomos dobles, por lo que necesito mi tiempecito. Y bueno, Naoki Urasawa ya es un mangaka que me gusta muchísimo, que todo lo que he leído de él me ha gustado, pero es que este además ha ganado muchísimos premios, ha vendido millones y millones de copias, es uno de los más famosos, y se trata pues de un thriller psicológico en el que el protagonista, Kenzo Tenma, es uno de los mejores neurocirujanos que existe, básicamente un genio, que vive en Alemania y que cuando está empezando a trabajar, que está siendo explotado por el director del hospital en el que trabaja, decide rebelarse las órdenes del director del hospital, que siempre le dice a quien tiene que operar, aunque tenga que abandonar una sala de operaciones y operar a un niño que ha recibido una bala en la cabeza. ¿Pero qué pasa? Que este niño no era un santo, sino que era un monstruo, el monstruo del manga. Porque es un niño que ya, siendo niño, pues es un asesino en serie, pero es que no solamente es eso, sino que tiene la capacidad de manipular a la gente que está a su alrededor, por lo que realmente es una persona terrible. Unos años más tarde, 9 años después, cuando el niño ya es adulto, lleva a cabo una serie de asesinatos de los que consigue que acusen a Kenzo, por lo que él tiene que terminar huyendo y se pondrá como objetivo en su vida parar a Johan. No solamente para recuperar su vida, sino por el sentimiento de culpabilidad que siente por haberle salvado la vida y las personas que han muerto en sus manos posteriormente. Y todo el manga es esta caza del asesino en serie. Y finalmente, el último cómic
es Batman Victoria Oscura, guionizado por Jeff Loeb y dibujado por Tim Sale, que no deja de ser pues la continuación del largo Halloween. De hecho, presenta un paralelismo claro con ese cómic, que si lo hubiese hecho cualquier otro, pues sería una copia muy descarada, pero como son los propios autores, pues no se puede decir que lo sea. Y bueno, a pesar de que echas de menos pues esta novedad que podría aportar una presentación diferente de la trama, no deja de ser bueno, la verdad, porque hay un desarrollo psicológico de los personajes, especialmente de Batman, que está muy torturado consigo mismo después de lo que le terminó pasando a Harvey Dent en el final del largo Halloween, que se convirtió en Dos Caras y que además él lo creía culpable de la serie de asesinatos de Festivo. En este cómic, precisamente, pues hay también un asesino en serie que se dedica a matar policías en los diferentes días festivos y parece que el asesino pues está obsesionado con Harvey Dent e está intentando inculparlo de esta serie de asesinatos. Pero por supuesto, Dos Caras aquí ya tampoco es un ser inocente. Tengo que decir también que para mí el dibujo de este cómic de Tim Sale es inferior porque hay momentos en los que desfigura la cara de los personajes que aparecen, pero que en general sigue siendo un buen cómic y no un copycat sin más, y que vale la pena leer. Además aquí pues se sigue viendo pues cómo la sociedad de Gotham y sobre todo la sociedad criminal se va alejando de la mafia y cada vez entran más en juego los diferentes supervillanos, y como en el cómic anterior, pues también cada capítulo está centrado en uno de estos supervillanos. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube tenga la oportunidad de avisaros cuando cuelgo nuevos vídeos, y sobre todo no dejéis de pasaros por las reseñas si alguno de estos libros os ha llamado la atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.